México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ese plan ganó un premio, la postulación a la presidencia de Miguel de la Madrid. Desde allí se incubó el virus del salinismo. José Martínez. Incluso se comentaba que Octavio Paz, como historiador y antropólogo, era muy buen poeta. Gilberto López y Rivas. Los gobiernos asociados al proyecto de transnacionalización presentan al mismo tiempo su política como si fuera compatible con la soberanía, el desarrollo, la justicia social y la democracia, aunque no son habitualmente acusados de vendepatrias o títeres del imperio, menos aún de simples agentes de la burguesía, tal como se acostumbraba en el antiguo lenguaje nacionalista o revolucionario. Ellos tratan de presentarse como los herederos de los padres de la patria y como legítimos constructores de naciones, cada vez más soberanas, más libres y más justas. La mentira se convierte en su forma natural de comunicarse y de pensar. Pablo González Casanova. Asalto neoliberal. El asalto neoliberal efectuado por una nueva generación de priistas, realizado para controlar el país, suplantando a los anteriores gobiernos postrevolucionarios y suprimiendo la política económica mixta y la pretensión de programas de sustitución de importaciones, contando con la predisposición que pasó a significar 2 años de crisis para quebrantar el desarrollo sustentable y para cuando el ámbito político internacional dictado por el imperialismo colonial recargaba sus baterías en avance de reemprender el ejercicio de dominio transnacional, impulsando desde el norte la transformación política de un México readaptado a la nueva ola de hegemonía neoliberal en proceso de gestación durante la década de los años 70, concretando en los principios de los años 80, cuando los Reaganomics desde Washington comenzaban a implementar el diktat en favor del gran capital, lo que todo fue un éxito. Tiempo propicio para que la nueva generación de Chicago Boys, que en la década anterior se habían comenzado a infiltrar en las secretarías de Administración Pública y Comercio, ascendieran a ocupar los pisos superiores. El líder de la nueva ola de tecnócratas venía a ser el joven proveniente de Harvard, Carlos Salinas de Gortari, miembro de una familia cuyo padre había iniciado e inducido a sus hijos, Raúl y Carlos, en los ámbitos y menesteres de las funciones y escalas al interior del partido, orientándolos hacia la presidencia. Tal era el fin considerado como el sueño a alcanzar. Papá, nos tardamos 25 años, pero llegamos. Carlos Salinas de Gortari lo dijo. Ya alineado detrás de Miguel de la Madrid en el sexenio de José López Portillo, los hasta ese entonces lerdos funcionarios realizando ayudantías a la política económica aún nacionalista ganan posiciones ubicándose tras de la figura que serviría de puente generacional, tratándose de un funcionario para puestos administrativos sin concurso político, designado para hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda, lugar indicado para gestionar la nueva política económica, incubando el huevo de la serpiente que implica la transformación de una economía pública en una gerencia a favor del capital. Fungiendo Carlos Salinas de Gortari como subsecretario de Asuntos Internacionales de Hacienda, le daban a su vez colocación a otro joven brillante de esta nueva ola, Ernesto Zedillo, perteneciente a la considerada generación Light del 68, haciendo sus pinitos en la transformación del México moderno. Camada de tecnócratas bien vista desde Estados Unidos, pues en ella se habían preparado, indoctrinado, cabría decir, en las directrices del neoliberalismo. Pasan a realizar la sustitución de los priistas tradicionales, hasta cierto punto comprometidos con proyectos de asistencia social venidos a menos, con que paliar la intensa desigualdad que, merced al capitalismo subdesarrollado, resultaba imposible de concretar en la modernización del país, alcanzando los niveles de desarrollo y de vida, producción y consumo del norte. El agotamiento de la economía mixta de corte keynesiana
dejaba el campo libre a la administración gerencial del capital desregulado, viniendo a ser no otra cosa sino el neoimperialismo de las corporaciones monopolistas y holdings transnacionales implementando su ejercicio desenfrenado. La preparación académica de Carlos Salinas para convertirse en el patriarca del neoliberalismo en México no pudo haber sido más adecuada, dejando atrás, claro está, su licenciatura en Economía en la UNAM, obtenida hacia 1970 con la tesis Agricultura, Industrialización y Empleo, el caso mexicano. 2 años después ya estudia en Harvard para que en 1973 obtuviese una maestría en Administración Pública, buen comienzo curricular norteamericano para irse ubicando en la nueva generación de administradores de la Secretaría de Hacienda, en donde al año siguiente, 1974, ya es jefe de Departamento de Estudios Económicos y Asuntos Hacendarios e Internacionales, convirtiéndose en un funcionario estudiante que sigue obteniendo en Harvard especializaciones con una segunda maestría, esta en Economía Política, vinculada a estudios sobre el campo mexicano en el año de 1976, pasando a ser el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES, del PRI, y en analista de planeación hacendaria en la misma Secretaría de Hacienda, dándose tiempo para impartir cátedra de Finanzas Públicas y Política Fiscal en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, que no se diga. He aquí la promoción del México itamita con alma mater harvardista. Difusor, pues, de la teoría para emprender la praxis que orientase la política económica del México definitivamente modernizado, culminando su indoctrinamiento neoliberal en tan prestigiada Universidad Yankee en 1978, al obtener el doctorado en Economía Política y Gobierno, mismo año en que se da el salto a ser el titular de la Dirección General de Planeación Hacendaria en la misma Secretaría de Hacienda, bien posicionado para elaborar el Plan Global de Desarrollo que les valdría a los tecnócratas efectuar el asalto a la presidencia. Pedro Aspe, MIT, José Córdoba Montoya, Stanford, Ernesto Zedillo, Yale, Guillermo Ortiz, Stanford, Jaime Serrapuche, Yale, Ángel Gurría, Harvard, etc., compondrían la nueva horna de funcionarios públicos bien preparados para aplicar el consenso de Washington, dejándolo sólidamente establecido para que perdurase por más de un cuarto de siglo, incluyendo después al doctor Carstens y al discípulo de Aspe, Videgaray, para que el navío neoliberal que conduce los destinos de México marche con derrotero fijo, convirtiendo a esta nación en el país modelo para toda Latinoamérica, dada su condición de patio trasero preferente por su inmediatez, la nación consentida, la que más y mejor ha aplicado la política privatizante y monetarista, valiéndole a los ejecutivos el ser premiados en los propios Estados Unidos y quedar convertidos en reproductores de la misma teoría en universidades o en funcionarios al servicio de empresas que les pagan por sus servicios como funcionarios públicos. Así pues, contando con el viento del norte a su favor, los Chicago, Harvard, Yale, MIT, Stanford Boys, sintiéndose aupados por la hegemonía metropolitana e indoctrinados y condecorados como doctores en teoría y praxis de la dependencia, comenzaron con firmeza a plantear el modelo corrector de la catástrofe inducida que afectó el cierre de los 2 últimos sexenios del RIP tradicional, RIP a los ríos y sus supermachos y agachados. Pragmáticos y obstinados con su modelo económico, los tecnócratas desplazaron del PRI a los grupos políticos tradicionales, aunque establecieron alianzas con algunos de ellos para evitar un enfrentamiento. Aliados, durante una década compartieron el poder, pero la disputa por la sucesión presidencial del 2000 los enfrentó. Se lanzaron acusaciones mutuas por el resquebrajamiento del sistema que los pusieron contra la pared frente a una oposición con mayor presencia política en la estructura de gobierno. No olvidando el hecho de que la tecnocratización del PRI provocó la salida de los miembros más destacados del contingente nacionalista, núcleo constitutivo del PRD original,
aunado a militantes provenientes de los partidos de izquierda, a su vez concentrados en el PSUM, una esperanza devenida en fracaso, terminando en convertirse en un partido electorero, languideciendo sin representar real oposición al dominio de época que procesaba la proyección neoliberal, equivocando el camino propuesto por Heberto Castillo de orientar al partido hacia una integración con las fuerzas aisladas de resistencia popular. Para ese entonces, los dinosaurios ya habían perdido en definitiva la partida ante el cambio generacional orientado al neoliberalismo, el que fue encontrando en el PAN a su aliado como compañero de ruta, compartiendo la misma política económica proempresarial, sí, acorde con la línea histórica de Acción Nacional, pasando a establecer un bipartidismo semejante a lo estadounidense. 2 partidos, un sistema, asegurándose de mantener el modelito entreguista lo más posible en su ya aludida condición de ser el patio trasero inmediato de la potencia de América. El ladrillo originario de la política económica neoliberal de época vino a ser el Plan Global de Desarrollo confeccionado en 1980 por Carlos Salinas y su equipo, muy a la manera organizada y eficiente de los países desarrollados, significando una novedad en el gobierno. Plan que le fue presentado a López Portillo por Miguel de la Madrid, plan que deslumbró al presidente, quien consideró que con dicho proyecto superarían el estado anquilosado que hacía trastabilar a su gobierno, conllevando el que administradores hasta entonces incuestionados se viesen desplazados, toda vez que la administración de la riqueza venía fallando. Impulsado por el ladrillo del proyecto neoliberal, de la Madrid se perfiló hacia la presidencia, puesto que los nuevos retos requerían de una administración renovada. Máxime que durante toda la existencia del PRI se careció de un plan nacional de desarrollo que pusiera orden y coordinara la economía política y social. Desde los tiempos de Lázaro Cárdenas no se planificaba con tal entereza. Si Ricardo García Sáenz no pudo con el paquete de la Secretaría de Programación y Presupuesto, de la Madrid con sus Chicago Boys estaban más que puestos y preparados para concretar el cambio generacional, pasando Carlos Salinas a ocupar la cartera del secretariado técnico en sustitución de Antonio Ugarte. El martes pasado, hoy es jueves, se presentó el Plan Global de Desarrollo. Se ha retardado mucho, pero hasta ahora se pudo hacer. El plan PRI Campaña Bases para un programa de gobierno, programas sectoriales, Plan Global. Viéndolo en perspectiva, es lógica la estructura de lo acontecido, pues se han venido formando, ya funcionan los planes sectoriales que ahora se integran. El hecho es que ahí está. Ha sido bien recibido, aunque sin duda en unos días más vendrá la resaca. Aquellos que se prestigian, desprestigiando, tendrán que hacer lo suyo y empezarán a encontrarle prietitos al arroz. Pero ahí está. Es un compromiso expreso, ajustable, y está bastante bien. Tiene mucho trabajo. Yo personalmente tuve 4 reuniones con los jóvenes de programación. Hice mis observaciones. En fin, ese era el principio de lo que el propio José López Portillo llamaría el periodo revolucionario del PRI, pasando a ser el último ejemplar de la herencia revolucionaria. Detéctese entonces que Carlos Salinas fue el responsable de que Miguel de la Madrid fuese el elegido. Sí, por el dedo de José López Portillo para ser su sucesor, y el dinámico secretario técnico del gabinete se convirtió en coordinador de la campaña del candidato oficial, y como tal compareció en la reunión del Colegio de Economistas para hacerles saber que en el sexenio entrante solo habría una manera de hacer la política económica, la del desarrollo proempresarial, renovación capitalista sin ambajes. Por cierto que a partir de ese entonces el Colegio Nacional de Economistas dejó tener relevancia alguna. ¿Qué falta hiciera si el absolutismo neoliberal había llegado para quedarse como una política de tecnócratas desdeñando la real economía? Y he aquí el glorioso ascenso del alfil del neoliberalismo en México. El presidente de la Madrid hizo de Carlos Salinas su heredero en la Secretaría de Programación y 6 años después en la presidencia. Las relaciones en la política no pasan porque sí. En la política influyen causas de fuerza mayor que determinan las directrices a seguir acorde con el poder supremo de la hegemonía metropolitana. Con posterioridad al cambio transeccional,
tras político, tras económico, José López Portillo le contó en comunicación personal al entonces embajador de México en las Naciones Unidas, Porfirio Muñoz Ledo, hacia marzo del 84, que se sentía traicionado por Miguel de la Madrid, una vez que a este le habían ocupado la voluntad un calvito y un francés. Posteriormente, Porfirio Muñoz Ledo, desayunando con José López Portillo, le recuerda la mención referida y el expresidente le confirma. Salinas y Córdoba eran dueños de Miguel desde 1982. Lo que está diciendo López Portillo es que de la Madrid nunca fue el presidente, acota Muñoz Ledo. Lo que descubre de una manera patética es que no le entregó el poder a su discípulo, sino a los dueños de su discípulo.